Hola, ¿cómo están? Gracias por estar conectados a Andina, Canal Online y a su programa Saludablemente. Hoy día vamos a hablar de un asunto de nuestras vidas que a veces pensamos que es poco, creemos nosotros, por eso vamos a hacer este tema y lo vamos a abordar en Saludablemente, que es poco valorado y tal vez porque es poco entendido, no sabemos. Pero frente a la violencia que vemos, a las maneras a veces de resolver nuestros conflictos y nuestros problemas, con faltas de respeto, con frases hirientes o de crisis que permanentemente vemos, oímos, espacios para los afectos son pocos. Nos vamos a atrever entonces a hablar del cariño, del amor, del respeto, de la amistad, del aprecio. Hoy día vamos a hablar de por qué es importante expresar nuestros afectos. Y en esta oportunidad nos va a acompañar el psicólogo clínico y psicoterapeuta José Orlando Canchis. Él es del Instituto Nacional de Salud Mental y nos va a responder esta primera pregunta y las que salgan a partir de su respuesta. Doctor Canchis, gracias por estar conectado al programa Saludablemente. Buenas tardes, Susana. Agradecido por la invitación y un saludo enorme a todos los oyentes de este canal. Perfecto. Para comenzar, me parece La que la pregunta, pregunta... Sí, 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 justamente, esa es la Susana, pregunta, ¿no? justamente iba Es importante, ¿no? Expresar nuestros afectos, doctor Canchis. Por supuesto que sí lo es, dado que la afectividad es un área muy importante de nuestro funcionamiento como seres humanos, ¿no? Entonces, inclusive podemos entender que la afectividad le va a dar ese significado a las relaciones que nosotros establecemos con nuestro entorno, con las personas, y en definitiva, o sea, somos seres afectivos. Es casi imposible que no podamos experimentar o expresar afectividad. Digamos que es verdad por nuestra condición humana. Sin embargo, al parecer no es muy frecuente, doctor Canchis, ¿no? Expresar, por ejemplo, ternura, ¿no? Amor, aprecio, amistad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, ya, dale, la pregunta está buenísima. El hecho es que para nosotros, primero, saber que tenemos que expresar nuestras emociones o los afectos, tendríamos que entender qué es, ¿no? Porque en muchos casos, tú sabes, por esos arquetipos que existen o los prototipos de machismo, a veces como que el varón no está tan permitido de ser tierno con el hijo, ¿me entiendes? Entonces, yo diría que en parte son las creencias, los mitos que se tienen respecto a ellos, los que impiden que se pueda de pronto expresar de una forma eficiente, de una forma adecuada, ¿no? Por un lado, porque bueno, hay muchas otras razones que también van a influir en este aspecto. Claro, entonces usted está hablando un poco de cultura, ¿no? O sea, hay una manera de ser que tenemos de repente las personas en nuestro país y en el mundo en donde expresar afectos no es sencillo o no es importante o francamente, qué horror, ¿cómo lo vas a expresar? Y no importa si eres hombre o mujer, ¿no es cierto? Ahora, es raro expresar afecto, uno asocia el mundo de los afectos y los afectos con la familia, con la pareja, ¿no? Pero no lo asocia con las amistades, con los compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Y en general con las personas que nos rodean en nuestro día a día, ¿no? La verdad, el vecino, la señora, ¿no? La señora del mercado, ¿no? No se va a comprar ahí su puestito de pescado, ¿no? O su pollito. Eh, ¿Qué es el afecto entonces? ¿Es lo mismo sentir afecto que sentir emociones, que sentimientos? Bueno, de por sí la palabra afecto acarrea cierta valoración, ¿no? Porque yo puedo decir, yo por ti, Susana, siento afecto, ¿no? Entonces, quiere decir que hay un componente, hay un significado en la relación que yo mantengo contigo y por eso yo digo, yo siento afecto por ti. Sin embargo, es buenísima la pregunta, debido al hecho de que cuando nosotros hablamos de afectividad, existen ciertos, vamos a decir, ciertos conceptos que a veces se suelen utilizar de forma indiferenciada, ¿no? Como que a veces se alude como si fueran sinónimos, inclusive cuando no necesariamente es así. Primero tenemos el concepto de la emoción, segundo tenemos el concepto del sentimiento y tercero el estado del ánimo, ¿no? Sin ir muy lejos, vamos a darnos cuenta que inclusive algunos teóricos en la psicología van a definir a las emociones como sentimientos intensos, ¿no? Entonces como que ahí ya se genera un poco la duda, oye, ¿qué? Pero tú me dices que no es igual, pero ahora sí, entonces ¿qué sucede? Y hay otros que van a definirla como una alteración del ánimo, inclusive, Susana. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar que las emociones son respuestas intensas de corta duración.
¿no? Respuestas intensas de corta duración que se van a producir frente a determinados estímulos con los cuales nosotros obviamente vamos a tener cierta lectura de la situación. Es como que camino por la calle, un perro viene hacia mí, me viene mostrando los dientes, gruñendo, ¿no? Y de pronto se acerca de una forma amenazante. En ese momento mi cerebro decodifica ese estímulo y digo, oye, pucha, no, me va a morder, ¿no? Y entonces empiezo a experimentar que mi corazón late rápido, me pongo a sentir tenso, y de pronto en ese momento, ¡plum!, me voy corriendo o simplemente me quedo quieto. Entonces lo que estoy experimentando en ese momento es una emoción, ¿no? Como puede suceder Y las, también en un... Sí, dime, te escucho. sí, y las emociones son, digamos, negativas y positivas. Es decir, una cosa es sentir, por ejemplo, miedo, otra cosa es sentirte... ¿La ternura es una emoción o es un sentimiento? ¿No? Porque el mismo perro No, puede no, venir moviéndome la cola, ¿no? En vez de... Entonces ya yo no voy a quedarme pasmado ni salir corriendo, sino más bien me voy a acercar a la mascotita y le voy a hacer cariño. claro, claro. Bueno, la ternura es una emoción, y está muy buena la precisión, ¿no? Pero, mira, respecto de las emociones, como lo decía hace un momento, hay que entender que son intensas y de corta duración, ¿no? ¿Correcto? Mientras que pueden existir otras respuestas emocionales que van a ser mucho más prolongadas en la duración, pero de una intensidad media, ¿correcto? Entonces, en ese aspecto ya estaríamos hablando acerca de un sentimiento, porque para nosotros hablar de un sentimiento, tenemos que acudir a la experiencia, inclusive a factores intelectuales que también van a mediar esto, ¿no? El razonamiento tiene mucho que ver en la creación de sentimiento, aunque no muchos la relacionan con ello, ¿no? Es como que siento siento maripositas en el estómago, es el amor, ¿no? No, pues que el amor ya tiene de por sí una connotación más profunda, ya tiene un significado más arraigado, ¿no? En cambio, la emoción es más del momento. Entonces, cuando hablamos de afecto, ¿de qué estamos hablando, doctor Canchis? ¿Y por qué es importante expresarlo o no es importante expresarlo? Ya, mira, antes de responder eso, déjame señalar lo siguiente. Hace un momento tú me preguntabas sobre las emociones, si son positivas. Nosotros de forma o clásicamente, se solía entender que la emoción era positiva o negativa, dependiendo de si era agradable o desagradable. Ojo, pero solamente negativo y positivo en esos términos. Si yo me como un ceviche siendo placer, esa es una emoción positiva, ¿no? Pero si estoy en mi casa y salgo corriendo a contestar el teléfono y me golpeo el dedo chiquito en el borde del mueble, voy a sentir dolor y de repente me voy a sentir frustrado, ¿no? Y entonces empiezo a sentir una emoción Va a romper el desagradable, mueble. o sea, negativa. Claro, ¿no? Pero el detalle es que nosotros vamos a partir de un hecho que me parece súper valioso para poder responder la segunda pregunta, y es que las emociones no son buenas o son malas, sino que las emociones pueden ser muy intensas, de forma que cuando ya es muy intenso, estimada Susana, por eso es que nosotros utilizamos una medida subjetiva del 1 a 10, ¿no? Cuando ya excede el número 7 de intensidad, decimos que esa emoción ya está generando sufrimiento, ya está generando de pronto que la persona desorganice sus pensamientos y su forma de actuar sea, pues, lamentablemente errática, ¿no? Ujú. Entonces, ya pasando al tema de la pregunta que me hiciste sobre el afecto, Claro, entonces, ¿qué son ¿no? los, claro, cuando hablamos de afecto, ¿de qué estamos hablando? Y si es Ya, importante expresarlo. ya, sí, eso está buenazo, buenazo, buenazo. Mira, recuerda que yo te mencionaba al comienzo, yo decía, ¿no? Yo siento afecto por ti, Susana, ¿no? Y yo te decía que de pronto para que exista afecto tiene que haber una valoración, ¿correcto? Tiene que haber un significado que yo le voy a dar a la persona, ¿correcto? El aprecio, como se dice. Estamos, ¿ya? Entonces, eso es el afecto. Me puedo acercar a ti, te doy un abrazo, ¿me entiendes? Te doy una palabra para reconfortarte frente a una situación que podrías estar teniendo y estoy expresando afecto, que es una valoración, ¿correcto? Entonces, eso es importante porque nosotros en el día a día nos damos cuenta que somos, pues, materia de estrés por todos lados, por la casa, lo que pasa en la sociedad, por el trabajo, la responsabilidad con los chicos, inclusive los chicos también sienten estrés, ¿no? El colegio, el hecho de los juegos, o sea, son situaciones que inevitablemente van a tener cierto impacto en la persona.
Entonces, el afecto juega un papel importante porque viene a ser ese elemento regulador, ¿me entiendes? Viene a ser ese efecto regulador en el momento quizás en el que el chico no se siente de lo mejor, o sea, en el momento en el que no se siente como que estable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Igual hasta en un conflicto verbal podemos de pronto utilizar ciertos códigos que nosotros le llamamos asertividad, pero que involucra también cierto grado de regulación de la emoción, Y ¿no? Y eso y el obviamente efecto es el facilita. mismo. Claro, porque estamos ¿Cómo? hablando de expresar nuestros afectos, estamos hablando Sí, de la importancia de expresar nuestros afectos en general como personas, como adolescentes, inclusive como niños, ¿no? Porque los papás pueden enseñarle a sus hijos y a sus niños, a sus niñas a expresar sus afectos. claro. Estamos hablando de lo importante que es expresar afectos, no importa la edad que tengas, ni en dónde vivas, ¿no? Ni en qué lugar del Perú tengas ahí, vivas y seas, ¿no? Y proceda. Entonces, si es así, Claro, porque es importante, insisto en la pregunta, ¿qué genera en quien lo manifiesta y qué genera en quien recibe el afecto? ya. Mira, en quien recibe el afecto, dependiendo de la condición en la que se encuentre, puede tener un efecto regulador del ánimo. O sea, si tú me das afecto a mí en un momento en el que quizás yo necesito ello, vas a ayudarme a regular mi ánimo. Pero si estamos en la vida cotidiana y tú me brindas afecto a mí, obviamente que ese afecto va a tomar un significado dentro de mi forma de ver las cosas. En otras palabras, si yo recibo afecto, podría cultivar mejores relaciones con mi entorno y podría tener una mejor relación conmigo mismo. Porque es como alimentar una plantita con agua, ¿vale? Y con otros, obviamente que con otros nutrientes, ¿no? Entonces, si es que esa Ujú. plantita recibe, va a crecer linda y hermosa y obviamente que va a florecer. Pero si eso no llega o es muy poco, probablemente esa plantita vaya a crecer con ciertas dificultades. Correcto. Y en el caso de no recibir el afecto o de no recibir muestras de afecto en general, vamos a entender que eso dificulta un poco la conformación del concepto que la persona tiene de sí misma y de las que tiene sobre el entorno también, ¿no? Porque tú sabes, o sea, si Entonces, ¿por hablamos de un qué? niño, van a ver. Dime, dime. No, termine la idea. Ah, ya, pues no, te decía que en el caso de un niño pueden haber comparaciones, ¿no? O sea, observo que otro chico sí recibe y yo no, entonces empiezo a sentir que de repente algo pasa conmigo, de pronto quiero aquello que no tengo, empiezo a experimentar emociones negativas, pero como soy niño y no los sé expresar, podría generarme un problema a largo plazo, tipo un ánimo depresivo, tipo un comportamiento ansioso. Y soy adulto, obviamente que me voy replegando también, porque tenemos pues, adultos que son bastante solitarios, ¿no? Y no son solitarios Así porque entonces, quieran ¿por ser qué? solitarios, sino porque se sienten rechazados. Digo, sí, sí, Susana, te escucho. Claro, porque aprendieron a ser solitarios, justamente porque se sintieron rechazados. Y ahí va una pregunta, ¿por qué hay personas que parecen, bueno, tienen más capacidad de expresar sus afectos que otras? Porque Ah, usted ya. me ha dicho solamente o hay algo más. Sí, sí, obviamente que hay más cosas. Como te digo, para poder explicar la conducta, a veces tenemos que recurrir a una especie de explicación multifactorial, ¿no? Son varios factores que Es influyen. posible, Pero tenemos tiempo, sí, tenemos tiempo. ah, ya, magnífico. Uno de ellos, como te mencionaba, es el aprendizaje, ¿no? Personas que no han aprendido a recibir afecto y que no han sido modeladas en dar afecto, y tú ya sabes que ahí implica obviamente la familia, las personas más cercanas a él cuando desde que uno es pequeño, ¿no? Entonces hacen que este comportamiento a largo plazo se vea debilitado y en ciertas ocasiones se extinga. Y es por eso que tenemos pues en la clínica, ¿no? Chicos que desarrollan problemas y padres que son prácticamente un témpano de hielo, ¿no? No son nada afectivos, inclusive no llegan a decodificar la emoción. Así que eso es muy importante. Eso por un lado, y lo otro que vendría a ser que cada persona tiene una personalidad ya desarrollada, establecida, tú sabes, cuando llegamos a los 18 ya como que se conforma la personalidad y eso también influye en la forma como yo voy a dar afecto. ¿Me entiendes? O sea, porque hay Y, personalidades muy seguras que no tienden a ser afectivas, pero también hay personalidades sensibles que sí, que sensitivas, que sí llegan a ser afectivas, ¿no? Y hay de ahora aquellas que a estamos, veces dan afecto y a veces no. ¿No me y entiendes? ahora se Sí, sí, trata de que, y claro, y se trata de dar afecto en qué sentido, en abrazos, en palabras o también en gestos, en regalos. ¿Cómo le explicaría a usted, doctor? ¿De qué se trata ya, cuando hablamos de expresar nuestros afectos? ya, perfecto. Primero que las manifestaciones del afecto no solamente involucran obsequios, porque algunos padres
¿no? Recurren a dar regalos o permisos para suplir un poco la ausencia, y dicen, no, yo quiero a mi hijo y me siento mal, entonces, pucha, le doy lo que él quiere, ¿no? Pero la respuesta sería, es verbal, es gestual. Con detalles también, por supuesto que sí, pero tampoco podemos acostumbrarle al hijo a recibir regalos de forma constante porque ahí estaríamos metiendo la pata por otra razón que ya conlleva otra entrevista, ¿no? Pero lo cierto, ojo, pero lo cierto es que el reforzamiento con palabras de afirmación, tú eres importante para mí, yo te quiero mucho, estoy orgulloso de las cosas que tú estás haciendo, porque lo habitual es que nosotros como adultos nos centramos en el error del hijo, ¿me entiendes? O sea, y generalmente somos algo críticos con él, ¿no? Esperamos que se comporte como un adulto, pero el detalle, porque lo vemos con ojos de adulto, pues obviamente, ¿no? Pero el detalle es que nos basamos más en el error y eso hace que disminuyan las muestras de afecto, que disminuyan las palabras de Sí. afirmación, que él pueda experimentar emociones positivas con lo que nosotros decimos, que el hijo pueda cultivar el sentimiento correcto de la confianza con nosotros o que de repente se puedan desarrollar otros sentimientos que también son favorables, pues, ¿no? Pero usted ha dicho algo bien importante que no se ve en la vida cotidiana, doctor, en la vida privada, y que por eso se manifiesta en la vida pública, como lo estamos viendo con violencia. Mientras exista una cultura, no sé qué piensa usted, doctor Canchis, en donde fijarse en el defecto es la prioridad para generar el cambio y no valorar las fortalezas, definitivamente las posibilidades de expresar afecto van a ser muy difíciles, tanto para el que está dedicado a ver el defecto que la fortaleza, como para el otro que no va a tener oportunidad de recibirla. Claro, claro que sí, porque se crea un estándar inalcanzable, ¿no? Entonces, porque te digo, hay chicos que desarrollan patologías bastante importantes por el hecho de querer complacer a los padres, ¿no? De hacer lo que se espera de ellos, ¿correcto? Y no son personas que necesariamente reciben afecto y que han entendido que el afecto que ellos, ojo, que han entendido que el afecto que ellos reciben, ¿qué cosa es? Ver una sonrisa del padre, de ver una buena nota, o que la mamá le cuente a la amiga lo bien que le ha ido en el curso tal, ¿no? Pero necesariamente eso no es una expresión de afecto, ¿no? Eso ya sería más que todo una cuestión unilateral del padre de querer sentirse bien por lo que el hijo hace y quizás en función de eso sentirse bien de compartirlo con otra gente. Pero sí, o sea, Expresar como tú afectos, dices, dime. sí, y expresar afectos, doctor, evita, podría prevenir la violencia, eso, o en plena violencia, expresar afecto puede reducirla. No, en plena violencia, lo que sucede, ¿sabes? Es que tendríamos que determinar ciertos escenarios o cierta casuística, porque yo diría que el afecto bien entregado en el momento clave puede ser un elemento regulador, puede ser un elemento conciliador, pero no es algo general para todas las ocasiones. Pero lo que sí hay que entender es que si el afecto llega a promoverse como una forma natural, en el cual nosotros nos expresamos con el entorno y con nosotros mismos, obviamente que vamos a cultivar relaciones convenientes, relaciones saludables, relaciones que puedan de pronto no terminar en un conflicto irresoluble, ¿no? Porque las polaridades se hacen mucho más odiosas cuando la comprensión no llega y eso sucede cuando la emoción es muy alta y perturba la lógica y la persona no razona de una forma en la que se necesita. Pierde Cuán la importante brújula. es expresar afecto. Claro, o sea, entiendo la importancia que tiene expresar afecto en nuestras familias y entre los miembros de la familia, ¿no es cierto? Entre los padres, los Claro. hermanos, los tíos, los sobrinos. Pero cuán importante es expresarlo en el ambiente laboral, doctor. Ah, ya, ya, ¿Tan ya. importante como en el hogar? Cuando yo te respondí hace un ratito de que va a tener un efecto importante sobre las relaciones que tú estableces con el entorno, me refería a que en los diversos escenarios, ya sea en el trabajo, ¿me entiendes? Ya sea con otros conocidos, con la sociedad misma, ¿no? O sea, ya existe un impacto positivo, porque al generarse una relación más cordial, la posibilidad del conflicto queda reducida simplemente a un intercambio de ideas que bien podría terminar en un intercambio sano y ahí queda todo, y no necesariamente en un conflicto mayor que pueda traer consigo consecuencias negativas para las personas, para las dos. Porque cuando uno entra en un lío, no solamente compromete la salud de aquel que genera el conflicto, sino también aquel que lo recibe.
Entonces, Entonces, doctor, definitivamente sí es importante, ¿no? Por eso es que, también mira, en ese ojo, tú caso también es importante, claro. hablar del trabajo, muchas veces, últimamente se está poniendo énfasis en el tema de capacitar al personal, de trabajar más recursos humanos, de promover la unión, la cohesión, el clima organizacional, o sea, variables que sí importan a las instituciones para de alguna forma promover que exista un trato cordial, que exista un trato afectivo entre los miembros y que se identifiquen con su empresa también, ¿no? Entonces, si tenemos trabajadores más regulados y de mejor ánimo, entonces tenemos trabajadores que produzcan mejores resultados. Entonces, ya para cerrar, porque el tiempo es implacable, doctor, para cerrar entonces, ¿usted estaría en condiciones de sugerirnos algunos pasos para saber expresar nuestros afectos? ¿Para Claro, atrevernos claro que a sí. expresar nuestros afectos? Sí, por supuesto. ¿Cuáles Siempre, tú serían sabes que esos? siempre hay formas, siempre hay formas. Primero que todo, o sea, como tú sabes, puede existir un temor a hacerlo, ¿no? Porque yo digo, pucha, no me acerco a mi papá porque de repente está ocupado y si me acerco a él, de repente me va a decir que no, porque hay papás que hacen eso a veces, te digo, ¿ah? O sea, ya sabes que ciérrame la puerta o no me interesa que estoy así, ¿no? O sea, ya, entonces el primer paso, ya sea adulto o adolescente, el primer paso es que nazca la ideita de por qué no, ¿no? El por qué no, ¿ya? Entonces, ¿no? Paso uno, paso dos, acercarse a la persona, no necesitas tocarla, o sea, puedes decirle algo simplemente, como te digo, una palabra de afirmación, desde el hecho de, oye, qué bonita te ves hoy, ¿no? Eso, o qué bien te ves con esto, ¿no? O sea, cosas tan básicas que pueden servir, ¿no? Y sobre todo, quizás jugar un poquito a tratar de actuar como si no se tuviera el temor o la vergüenza. Nosotros llevamos en terapia eso, el actuar como si, ¿no? Actúa como si no tuvieras roche de expresarte. Actúa. Claro, en el momento preciso, tampoco no voy a contar un chiste en un velorio, pues definitivamente que eso ya no, ¿no? Pero Eso es lo mejor. hay momentos importantes en los que, como te digo, el tip empleado en el momento clave puede tener muchos efectos positivos, ¿no? Segundo, si nunca has recibido afecto o se te hace muy difícil, recuerda que no eres un marciano, que puedes acercarte, o sea, porque todos somos de la misma especie, entonces puedes acercarte y tratar de conectarte un poquito con tu emoción. No, no estoy acostumbrado, ok, no estás acostumbrado, ya sin pensarlo mucho, acércate, abraza, cierra los ojitos, pero no hagas esto, no, porque está sacando el polvo, ¿no? No, no hagas eso, porque eso significa, ya, déjame, no, eso no. Entonces, simplemente es acá, acariciar despacio, ¿no? Despacito, y cierra tus ojitos, y aunque sea unos 5 o 6 segunditos, concéntrate en lo que tú sientes. Si no es familiar, no tengas vergüenza. Recuerda que lo puedes seguir haciendo y poco a poco te vas a dar cuenta que eso tiene un impacto positivo adentro, ¿ya? Entonces, porque nos va a sosegar, nos va a dar calma, nos va a dar tranquilidad, ¿no? Ya, otras cosas que se puede hacer también para un tanto este tema de promover el afecto, utilizar un lenguaje cálido, ¿no? Un lenguaje no, ojo, que no vaya sujeto al principio de juzgar, porque nosotros somos especialistas juzgando todo, ¿no? Somos súper sentenciosos, ¿no? Entonces, lo que tendrías que hacer es, no, sí, Susi, dime, Susana, levantaste el dedito. No, no, no. No, es que sí, Ay, a porque ver. estamos haciendo así, pues juzgamos, ¿no? Ah, ya, ok, ok. No, y como te digo, siempre van a haber algunos tips que podrían ayudar, pero nos pasaríamos todo el día pudiendo hablar acerca de ello. De Pero lo acuerdo. cierto es que para aquel que no se anima, en tu mente también puedes imaginarte en tu mente cómo sería esa situación para que se te haga algo más familiar y que de pronto en algún momento puedas tener la fortaleza de hacerlo, ¿no? Porque es así, seguimos aprendiendo, no somos productos terminados, Así es, ninguno de nosotros. doctor. Así es. Así es. Yo creo que me quedo con esa frase. Siempre se puede aprender y si es para expresar nuestros afectos con mayor razón, es posible, Por es supuesto. necesario, hay que atreverse, es Hay que verdad. invitar a la gente No, más bien a expresar sus afectos. Tú sabes, las emociones no son malas. Recuerden ustedes que la cólera no es mala, la vergüenza no es mala. Todo es bueno hasta cierto nivel porque esas emociones nos han ayudado en nuestro camino evolutivo para hacer lo que somos hoy. Entonces no hay que temer de expresar la emoción cual fuera, o sean las positivas, agradables, las negativas, desagradables. Hay que atrevernos a manejar la emoción, pero hay que entender que la emoción es tuya.
y no la emoción no te tiene como un títere sujeto de cuerdas, ¿no? Tú tienes que definir qué haces con lo que sientes. Entonces puedes Exacto. sentir emociones, Así es, puedes construir de sentimientos acuerdo. también, ¿no? Hay que invitar a las personas. Ahora, yo estoy feliz porque hemos podido por lo menos cooperar en algo a que se pueda entender cómo es la dinámica de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y el afecto. Y ojo que el estado del ánimo también no lo vamos a tener como la verdura en el plato, pero de repente eso ya lo tendremos que ir viendo, porque el ánimo Eso ya alrededor es del otro día tema. sube, baja, y como te digo ya, No. mejor me quedo ahí nada más porque si no nos Sí, va a faltar tiempo. sí, sí, es ad infinitum, es la verdad, pero qué importante que hayamos podido abordarlo, doctor Canches, la verdad. Tanto hombres como mujeres, no importa la edad que tengamos ni en dónde vivamos, sí es importante expresar nuestros afectos. Para el otro, porque tiene un efecto positivo sin ninguna duda, y también para nosotros, porque nos enseña a crecer y a ser mejores personas y seres humanos. Gracias, doctor Canchi, por haber estado en el programa Saludablemente y a ustedes, como siempre, gracias por estar ahí con Andina Canal Online. Hasta la próxima.